Mi nombre es Melissa, tengo 35 años y si alguien me hubiera contado lo que estoy a punto de narrar, jamás lo habría creído. No por lo absurdo del relato, sino por lo dolorosamente real que resultó ser. Mi vida cambió de una forma tan brutal que incluso hoy, me cuesta aceptar cómo llegamos a ese punto. Todo comenzó con un hecho que rompió por completo el equilibrio de lo que quedaba de mi familia. Mi hermana decidió celebrar una fiesta justo el mismo día en que despedíamos a mi hijo en su funeral. Lo llamó un detalle menor, como si la pérdida de un niño pudiera ser reducida a algo insignificante. Peor aún, pensó que podía festejar en una casa que no le pertenecía, olvidando, o ignorando convenientemente, que esa propiedad me fue otorgada legalmente tras mi divorcio. Lo más impactante fue ver a mis propios padres apoyándola, como si su actitud fuera razonable, como si el dolor ajeno no contara cuando se trataba de Jessica. Pero ellos también parecían olvidar que esa casa, ese espacio que ella pensaba usar para su celebración, era mío. Y yo tenía otros planes. Es difícil poner en palabras lo que se siente cuando te das cuenta de que quienes deberían apoyarte se convierten en cómplices del desprecio. Por eso estoy aquí, tratando de poner en orden los pedazos rotos de una historia que nunca debió haber terminado así. Un año antes de todo esto, había cerrado un capítulo importante en mi vida, mi matrimonio con Ricardo, mi ex esposo. Sorprendentemente, la separación fue pacífica. Ricardo, a pesar de todos sus defectos, fue justo conmigo. Me dejó una enorme casa en las afueras de la Ciudad de México, donde vivía con nuestro hijo Tomás, y además un departamento en la colonia Roma, que me proporciona una renta mensual estable. El hogar era amplio, con un jardín donde Tomás corría y jugaba como si fuera un parque encantado, y el departamento estaba en una ubicación tan privilegiada que nunca tuve problemas para rentarlo. Mi pequeño Tomás, con apenas 6 años, aún tenía la inocencia de creer en promesas. Me preguntaba constantemente cuándo volvería a ver a su papá. Este fin de semana, amor. ¿Recuerdas que prometió llevarte al parque? Le decía con una sonrisa que escondía el cansancio. Ricardo nunca fallaba. Cada sábado a las 9 en punto, su auto último modelo se estacionaba en la entrada como un reloj suizo. Un día, mientras dejaba a Tomás de regreso, me dijo con sinceridad, Mel, estás haciendo un trabajo admirable. No debe ser fácil, pero lo estás manejando mejor que nadie. Mientras mi relación con Ricardo había llegado a una conclusión civilizada, mi dinámica familiar era otra historia. Mis padres se separaron cuando yo era apenas una niña, y mi madre no tardó mucho en volver a casarse. La llegada de un hombre nuevo a casa fue confusa, especialmente cuando me dijeron que debía llamarlo papá. Poco después nació Jessica, mi media hermana. Desde pequeñas, nuestras vidas corrieron por caminos opuestos. Nunca compartimos esa complicidad que muchos imaginan entre hermanas, la nuestra era una relación fría, formal, distante. Éramos, en esencia, dos extrañas unidas por la sangre y nada más. Un día, durante la cena, Tomás, empujando los chícharos en su plato con desgano, me preguntó con curiosidad infantil, ¿por qué tú y la tía Jessica nunca juegan como otras hermanas? Respiré hondo antes de contestar, porque a veces las personas simplemente no se entienden, mi amor. Igual que tú cuando no quieres jugar con ciertos compañeros. Pero él, como buen niño observador, replicó, sí, pero ella nunca viene a mis fiestas. Sonreí con tristeza. Jessica tiene una vida muy ocupada, mentí. La verdad era mucho más turbia. Jessica siempre pareció llevar dentro una especie de resentimiento profundo. Nunca lo dijo abiertamente, pero se notaba en sus gestos, en sus comentarios. Después de que nuestro padre siguiera ayudándome económicamente durante la universidad, mientras su propio padre apenas podía sostener los gastos básicos, la tensión creció. Con el tiempo, me di cuenta de que había algo más que diferencias entre nosotras, había rencor. Lo vi en sus ojos cuando mencionaba mi auto nuevo, en los comentarios disfrazados de bromas sobre mi matrimonio conveniente con Ricardo, en sus ausencias constantes a cada reunión familiar. Tu hermana te tiene celos, Mel, me dijo un día mi amiga Sara. Hay gente que no puede soportar ver triunfar a otros. Yo me reía, intentando no darle importancia. Creía en el poder de la familia,
en que eventualmente encontraríamos un punto de conexión. ¡Qué ingenua fui! Todo se desmoronó tras el fallecimiento de mi abuela paterna, una mujer sencilla que vivía en una casita humilde en las afueras de Puebla, rodeada de flores y con una puerta de malla que rechinaba al abrirse. El funeral fue íntimo, sereno, justo como ella lo habría querido. Nunca imaginé que me dejaría todo en su testamento, la casa y una suma de dinero que ni siquiera sabía que existía. Siempre te quiso mucho, me dijo mi padre en medio de lágrimas. Disfrutaba verte llegar con Tomás cada domingo, aún después del divorcio. Decía que tenías el corazón noble como el mío. Ver a mi hijo dejar un ramo de margaritas sobre su tumba fue un golpe suave pero profundo. ¿Está en el cielo, mami?, me preguntó. Claro que sí, mi amor. Seguro está horneando sus galletas favoritas, le respondí, apretando su manita en la mía. Poco después, mis padres me llamaron para una charla importante. Apenas crucé la puerta, noté que algo no estaba bien. El olor familiar de la carne en su jugo de mi mamá no pudo ocultar la tensión que llenaba el ambiente. Me senté en la mesa de la cocina, donde tantas veces habíamos compartido comidas. Todo en esa casa guardaba memorias, incluso los rayones en la madera hechos por Jessica en su adolescencia. ¿Quieres café?, me preguntó mi mamá, sirviéndolo sin esperar respuesta. Ya sabía que lo que venía no sería fácil de digerir. Tenemos que hablar de la casa de tu abuela, dijo, usando ese tono pasivo-agresivo que siempre me ponía a la defensiva. Mi padrastro se inclinó hacia adelante, y la silla crujió bajo su peso. Melissa, no podemos ignorar que estás en una situación bastante cómoda. La casa de Ricardo, el departamento en renta, ahora la herencia. ¿No crees que sería justo compartir un poco? Esas palabras quedaron flotando como cuchillos suspendidos. Mi mamá asintió, golpeando su taza suavemente con las uñas perfectamente pintadas. Jessica lo está pasando muy mal, continuó con voz melosa. Su departamento es mínimo, y ya sabes cómo pagan esos trabajos en el gobierno. Apenas puede cubrir lo básico. Me quedé en silencio, mirando el vapor de mi café aún intacto. Pensamos que no sería una locura que le cedieras la casa de tu abuela, dijo mientras tocaba mi mano con delicadeza fingida. Tú has tenido muchas bendiciones, hija. Jessica, en cambio, ha sufrido tanto. Mi padrastro intervino, y siendo sinceros, esa propiedad no es gran cosa. Para ti, no representa mucho. Pero para ella sería un regalo. Sentí que el aire se volvía denso. La culpa se mezclaba con el enojo. Era verdad, yo tenía más. Y esa casa no era especialmente valiosa. Pero lo que me pedían no era un favor, era una imposición disfrazada de solicitud. ¿Ya hablaron de esto con Jessica?, pregunté sabiendo de antemano la respuesta. Bastó con ver cómo se miraron entre ellos. La decisión ya estaba tomada. Solo faltaba que yo cediera. Mi madre no tardó en justificar su propuesta con una mezcla de compasión fingida y chantaje emocional. Jessica está pasando por un momento muy complicado, murmuró, como si intentara suavizar lo que venía después. Me contó que había terminado su relación con aquel hombre que trabajaba en el banco, alguien que yo apenas recordaba porque sinceramente, ya no sabía nada sobre la vida de mi hermana. No teníamos una conversación real desde hacía meses, tal vez desde Navidad, y aún entonces solo hablamos del clima y de lo mucho que detestaba su trabajo. Habíamos dejado de ser parte del día a día de la otra hace tiempo. Lo que mi familia tampoco sabía era que yo vivía con una angustia creciente. Tomás, mi hijo, no estaba bien. Las señales estaban ahí, pero eran como susurros en medio del ruido de la vida cotidiana. Pequeños hematomas que aparecían sin razón aparente, una fatiga persistente, una palidez enfermiza que ni el sol lograba disipar. Desde su cumpleaños, algo había cambiado en él. Los médicos se limitaban a decir que era un niño frágil, que su sistema inmunológico aún se estaba desarrollando. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que cualquier argumento científico, gritaba que la situación era mucho más grave de lo que querían admitir. Me aferraba a cualquier explicación lógica para no colapsar. Tal vez era el clima, tal vez una mala alimentación, tal vez solo necesitaba descansar.
pero cada día que pasaba me acercaba más a una certeza que me aterraba. Una tarde común, mientras hacíamos la tarea en la mesa del comedor, Tomás soltó su lápiz. Su manita temblaba y cuando lo miré, vi algo que nunca había visto en sus ojos: miedo. «Mami, me duele el huesito del brazo», susurró con voz temblorosa, tocándose el codo. Esa misma noche lo llevé a urgencias. No dormimos ni un segundo. Le hicieron análisis, radiografías, extracciones de sangre, tantas agujas que el simple chasquido de un guante de látex comenzó a darme náuseas. Cuando el médico volvió al amanecer, su rostro tenía esa expresión que solo aparece cuando las noticias son demasiado duras para ser disfrazadas. Habló con voz baja, como si el volumen pudiera reducir el impacto de sus palabras. «Queremos hacer más estudios. Necesitamos ingresarlo. Puede tratarse de algo serio, Melissa». No necesitaba más explicaciones. Ya lo sabía. Ricardo apareció esa misma tarde, impecable como siempre, con su traje perfectamente planchado. Al ver a Tomás acostado, con el suero en el brazo, su rostro perdió el color. Se acercó con pasos lentos, lo besó en la frente y luego me miró como si esperara que yo tuviera una solución. «¿Qué te han dicho?», preguntó. «Sospechan de células anormales en la médula ósea. Aún no lo confirman, pero están estudiando». Él no respondió. Se sentó al borde de la cama y se quedó mirando a nuestro hijo en silencio. Fue entonces cuando supe con certeza que ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vendría. Apenas 2 días después, aún en el hospital, recibí una llamada de mi madre. No para preguntar por Tomás. No para saber cómo estaba yo. Llamó para presionarme una vez más sobre la casa de mi abuela. Me dijo que ya habían conversado con Jessica y que era el momento perfecto para cederle la propiedad antes de que se deteriorara. Me salí al pasillo para no perder el control frente a los médicos. «¿Me estás oyendo? Tu nieto está hospitalizado, mamá, y tú estás preocupada por una maldita casa». «No me hables así, Melissa. Te estás dejando llevar por tus emociones». «Solo digo que no es justo que tú tengas tanto y tu hermana nada», insistió. «Una casa que ni sabías que valía algo, ¿qué te cuesta darle algo a Jessica?». Me aferré al teléfono con fuerza, tratando de contener las lágrimas. «¿Qué parte de que me la dejó a mí no entiendes?», respondí. «La parte donde la familia se apoya, hija. Donde las hermanas comparten, no se lo quedan todo», replicó. «Piensa en Jessica, no seas egoísta». Colgué. Sin despedirme. Las manos me temblaban tanto que el teléfono casi se me resbala. Esa noche, de regreso en la habitación, Ricardo me trajo un café. Me encontró sentada en silencio con la mirada perdida. «¿Qué pasó?», me preguntó. Le conté. «Dicen que soy egoísta por no regalarle la casa». Guardó silencio por unos segundos. Luego en voz baja preguntó: «¿Y lo estás considerando?». Lo miré como si no lo reconociera. «¿Tú qué crees?». El viernes llegaron los resultados. La doctora me llamó a su oficina. Cada paso que di hacia esa puerta blanca fue como hundirme en cemento. Me senté frente a ella y antes de que hablara ya lo sabía. Lo vi en sus ojos. «Melissa es leucemia». Sentí que me arrancaban el alma. «¿Tiene tratamiento? ¿Qué hacemos ahora?», logré preguntar. «Vamos a iniciar con quimioterapia intensiva de inmediato. Es joven, eso juega a su favor. Vamos a luchar». No recuerdo mucho más de esa conversación. Solo sé que volví tambaleándome a la habitación. Me senté junto a Tomás, tomé su manita y le dije: «Vamos a pelear, mi amor. Como campeones». Él apenas abrió los ojos, murmurando: «Voy a poder ir al parque cuando me mejore». Contuve el llanto. «Claro que sí. Y haremos picnic». Las semanas que siguieron fueron una prueba de resistencia. Días sin dormir, tratamientos duros, noches frías bajo la luz azul de los monitores. Ricardo comenzó a ausentarse. Trabajo, reuniones, viajes repentinos. Yo no decía nada, pero tomaba nota. Una madrugada, mientras Tomás dormía, fui a casa a buscar ropa. Y ahí lo vi,
Un sobre la mesa. Reconocí la letra de Jessica. No debía abrirlo, pero lo hice. Dentro había un contrato redactado por un abogado, una transferencia de propiedad de la casa de mi abuela a nombre de Jessica. Solo faltaba mi firma. Abajo una nota a mano. Si de verdad quieres paz, Melissa, esto es lo correcto. Me quedé congelada. Después solté una risa hueca, amarga. Al día siguiente, alguien tocó la puerta del hospital. Era Sara, mi amiga de toda la vida. Tienes que ver esto, dijo, mostrándome la pantalla de su celular. Una historia de Instagram, Jessica en un bar, rodeada de amigos. El texto, celebrando que pronto tendré mi casita en el campo. Mi mundo se detuvo. No era rabia. Era otra cosa. Era determinación. Una certeza helada de que, a partir de ese momento, ya no había vuelta atrás. Sin decir nada, borré el mensaje de Sara y guardé el móvil. Volví junto a Tomás, que dormía pálido, con los labios resecos. Lo besé en la frente. El olor a hospital, el pitido de las máquinas, todo se volvió más nítido. Jessica no solo no sentía empatía. Estaba celebrando. Como si la enfermedad de mi hijo fuera su oportunidad. Esa noche no dormí. Me senté frente al portátil que usábamos para ver películas con Tomás y escribí. No una carta para Jessica. Un documento para mi abogado, frío, claro, sin adornos. Solicitaba la inscripción inmediata de la casa heredada a mi nombre, su registro catastral, y una cláusula de prohibición de cesión a terceros sin mi autorización. Lo envié a las 3:30 de la madrugada. A las 3:45 Jessica me envió un audio. Hola Mel, vi que abriste el sobre. No te preocupes, ya hablé con mamá y papá, están de acuerdo. Sé que estás muy sensible por lo de Tomás, pero esto también te va a hacer bien. Menos cargas, menos peso emocional. Te mando un abrazo, cualquier cosa hablamos mañana. No respondí. Ni esa noche. Ni nunca más. Días después, la quimioterapia comenzó a mostrar su lado más cruel. Tomás perdió el apetito, su piel se volvió gris, y su sonrisa se apagó. Una noche, mientras le cambiaban la vía, me tomó de la mano y me dijo, «Mami, si me muero vas a estar sola». El aire se me fue. «Tú no te vas a morir, amor. Pero si algún día te vas al cielo, no te preocupes. Mamá va a estar bien porque tú vas a estar conmigo siempre». Me miró con una seriedad desconcertante, como si de pronto entendiera el peso de un mundo que ningún niño de 6 años debería cargar. «Entonces prométeme que no vas a dejar que esa señora mala se quede con la casa de las plantas», dijo con voz bajita pero firme. Me tomó unos segundos responder. Asentí con la cabeza, sintiendo que aquella promesa era más que un acuerdo, era un juramento sagrado. Y lo cumplí. Unos días más tarde, recibí una llamada completamente inesperada. Era mi padre. No el marido de mi madre, sino mi padre biológico, el hombre que siempre había preferido la distancia a la confrontación, que se mantenía al margen como si observar fuera suficiente. «Melissa, necesito verte. Es importante. Estoy afuera del hospital». Bajé con cautela. No sabía si venía a entregarme un mensaje en nombre de Jessica o si algo dentro de él había despertado al fin. Estaba allí de pie, con una chaqueta desgastada, los ojos cansados y un sobre entre las manos. «Quiero darte esto», dijo sin rodeos. Me lo tendió. Era un cuaderno pequeño, de esos con tapas de cartón rústico, casi artesanal. Lo abrí con manos que temblaban, y lo que vi me sacudió por dentro, páginas llenas de palabras escritas a mano por mi abuela. Eran recuerdos, fragmentos de su vida, pensamientos sueltos. En uno de los apartados, hablaba de mí. A Melissa le dejo la casa porque fue la única que me escuchó. La única que vino cada domingo. La única que no me trató como una carga al envejecer, que me miró a los ojos sin vergüenza ni lástima. Seguí leyendo. Había párrafos enteros donde contaba cómo mi madre se había desentendido de ella durante meses. Como Jessica solo aparecía cuando necesitaba dinero o quería un lugar cómodo donde vacacionar. Cerré el cuaderno con delicadeza,
como quien protege algo valioso, sagrado. ¿Por qué me das esto ahora?, pregunté con voz quebrada. Mi padre bajó la mirada con culpa. Porque sé lo que están haciendo. Y porque me duele no haber dicho nada antes. Esa noche, después de leer hasta la última palabra del cuaderno, me encerré en el baño del hospital. Me observé en el espejo, las ojeras profundas, el rostro consumido, los labios resecos. Pero debajo de todo eso vi algo nuevo, determinación. Ya no me importaba parecer la hermana distante o la hija fría. Estaba lista para defender lo que me quedaba. Y si eso implicaba romper vínculos, lo haría sin dudar. Al día siguiente, mientras le ofrecía agua a Tomás con una cucharita, escuché pasos en el pasillo. Voces conocidas. Eran mi madre y Jessica. Entraron sin anunciarse. Queríamos ver al niño, dijo mi madre con una sonrisa que me revolvió el estómago. ¿Qué hacen aquí?, pregunté sin mirarlas. Melissa, no seas así, somos su familia. Además, veníamos a hablar de la firma. ¿Qué firma?, dije sin moverme. Tomás, que había abierto los ojos, miró directamente a su abuela. Jessica se acercó con esa ternura fingida que ya no podía disimular. Hola, campeón, ¿sabes que muy pronto vamos a tener una casita con jardín? Tomás la observó con seriedad y luego giró hacia mí. No quiero que ella venga más, mami. Jessica se quedó paralizada. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Una sonrisa serena. Mi madre se congeló. No sé qué fue peor para ellas, que un niño enfermo las rechazara con tanta claridad o que yo no hiciera nada para suavizarlo. No dije una palabra. Solo las vi, derrumbarse sin necesidad de gritos. Jessica forzó una sonrisa. Bueno, creo que está cansado, ya vendremos otro día. No, dije. Mi voz fue firme, seca. No hace falta. No vuelvan. Melissa, protestó mi madre ofendida. ¿Cómo puedes decir eso? Me levanté con calma, aún sujetando la mano de Tomás, y caminé hasta la puerta. La abrí sin apuro. Ninguna se movió. No van a venir aquí con sonrisas falsas a lavar su conciencia mientras traman a mis espaldas quedarse con lo poco que tengo. Así que fuera las dos. Mi madre me miró con esa expresión que combinaba desprecio y decepción, la misma que usaba cuando perdía el control sobre mí. Jessica bajó la cabeza y al salir, murmuró sin mirarme, no tenías que hacerlo tan difícil. Cerré la puerta sin responder. No hacía falta. En los días siguientes, me dediqué completamente a cuidar de Tomás. Cada sesión de quimioterapia lo debilitaba más, pero él seguía luchando. Tenía una fuerza que me dejaba sin aliento. A veces lo miraba y pensaba que era él quien me sostenía, no al revés. Sara venía todas las tardes con comida caliente y noticias del mundo exterior. Una tarde, mientras ponía unos tuppers sobre la mesita, se acercó a mí con gesto serio. No quiero molestarte, Mel, pero hay rumores. ¿Qué tipo de rumores?, pregunté. Sacó el móvil y me mostró un grupo de vecinos del barrio de mi madre. Una publicación de alguien llamada Pilar Gia, la pobre Jessica, que siempre fue tan buena hija, ahora tiene que ver cómo su hermana rica le niega un techo. ¡Qué injusticia! Había más de 100 comentarios. Muchos eran críticas veladas hacia mí. Otros ni siquiera lo disimulaban. ¿Cómo se atreven?, murmuré llevándome la mano al rostro. Tu madre ha estado hablando con medio vecindario, dijo Sara. Y Jessica está considerando hablar con la prensa local. Me quedé en silencio. Que lo hagan, dije al fin. Ya no tengo nada que perder. Una semana después, Ricardo me escribió: paso esta noche por el hospital. Tenemos que hablar. Sonaba como una sentencia. Llegó a las 9 como siempre hacía cuando recogía a Tomás, solo que esta vez no traía regalos ni promesas. Solo un rostro sombrío. Nos sentamos en la cafetería del hospital. Pidió un café que nunca tocó. Melissa, he estado pensando. No estoy manejando esto como debería. Me he distanciado. Lo sé. Pero tenemos que ser realistas. No podemos seguir viviendo aquí.
Tomás necesita estabilidad, algo más que tratamientos. ¿Y qué propones? ¿Que me lo lleve a casa como si no estuviera? No terminé la frase. No digas eso, estalló golpeando la mesa. No digas que está. No respondí al instante. Cuando lo hice fue en voz baja. Yo no lo digo. Lo dice su cuerpo. Lo dicen sus ojos. Y tú no estás aquí para verlo. Ricardo se pasó la mano por el cabello. Solo digo que estoy pensando en llevarlo conmigo por un tiempo. A mi casa. Con mi madre. Es un ambiente más tranquilo. Lo miré horrorizada. ¿Estás hablando en serio después de todo con tu madre que ni siquiera sabe qué alimentos tolera después de la quimio? Ella puede ayudar. Tú estás agotada. No puedes con todo. Me puse de pie despacio. No vas a llevártelo, Ricardo. No sin pasar por encima de mí. Me marché antes de perder el control. Esa noche me senté junto a Tomás. Dormía profundamente. Le acaricié el cabello. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Fue entonces cuando sonó el móvil. Número desconocido. Un mensaje. ¿Te has enterado de lo que planea tu hermana para el sábado? Fruncí el ceño. Respondí, ¿quién eres? A los segundos llegó una imagen. Jessica posando frente a la casa de mi abuela. Había luces de colores, una lona blanca colgando del balcón y un letrero enorme, fiesta de cumpleaños. Todos invitados. Sonreía. Como si nada importara. Como si la enfermedad de mi hijo no existiera. Lo peor de todo, la fecha. Sábado 17 de mayo. El mismo día del funeral de Tomás. Sentí que me tragaba un puñado de cristales. Me quedé congelada. Quise pensar que era un malentendido, que era una coincidencia. Pero luego recordé con quién estaba tratando. Jessica nunca tuvo límites. Solo apariencias. Amplié la imagen. Allí estaba, radiante como si celebrara una victoria. Como si se hubiese salido con la suya. Sentí náuseas. Me levanté de golpe del banco, casi tirando el vaso de café frío de otro visitante. Caminé por el pasillo con el móvil apretado en la mano, buscando aire, un baño, algún lugar donde gritar sin que nadie me oyera. Cuando encontré el baño de visitantes, cerré la puerta con el pestillo. Y supe lo que tenía que hacer. Me miré en el espejo del baño, y por un momento no supe quién era la mujer que me devolvía la mirada. Ojos enrojecidos, mejillas hundidas, el cabello recogido de cualquier forma. Esa no era la Melissa de antes. Y quizás pensé, esa Melissa ya no volvería nunca. Algo dentro de mí se había roto y en su lugar, emergía una versión nueva. Una que no necesitaba agradar ni callar. La despedida de Tomás sería sencilla. No tenía fuerzas para más. Solo los más cercanos, una sala pequeña en el tanatorio, flores blancas, música suave. Sara se encargó de la mayoría de los preparativos. Yo apenas lograba mantenerme en pie. Ricardo aparecía de vez en cuando con el rostro cargado de silencios, pero se marchaba pronto, como si el dolor le incomodara. La noche previa al funeral, me senté junto a su cama vacía. Estábamos en casa, y aunque no podía dormir allí, tampoco lograba descansar en ningún otro lugar. Todo hablaba de él, las sábanas arrugadas con su olor, los dibujos aún colgados, los juguetes colocados con ese caos encantador que solo un niño entiende. Cada rincón de la habitación parecía susurrarme su nombre. De pronto el móvil vibró. Una notificación. Era una publicación de Jessica, pública y descarada. Se viene la fiesta del año. Os espero este sábado en mi nueva casa, música, copas y muchas sorpresas. Agradecida con la vida por tantas bendiciones, y debajo como una puñalada, la dirección exacta, la casa de mi abuela. Mi casa, aquella que había sido heredada legalmente, pero que ahora era decorada como si fuera un salón de fiestas. Leí los comentarios con el estómago revuelto. Personas confirmando su asistencia, dejando emojis de copas,
felicitaciones vacías como, ya era hora de que tuvieras lo tuyo. Mi respiración se volvió pesada. Sentí el impulso de hacer algo, de no quedarme quieta ante semejante atropello. Caminé al escritorio, abrí la carpeta con todos los documentos, testamento, escrituras, registro de propiedad. Tomé fotos, muchas, desde todos los ángulos. Luego abrí mi perfil. No lo hice desde el enojo. No fue un grito desesperado. Fue una declaración. Clara. Fría. Precisa. Este sábado entierro a mi hijo de 6 años. El mismo día mi hermana, quien nunca vino a visitarlo en el hospital, celebrará su cumpleaños en una casa que no le pertenece. Propiedad que me fue legalmente heredada por nuestra abuela. Lo aclaro porque no pienso quedarme en silencio mientras se ríen de mi dolor. Publiqué. Hubo un silencio total por unos 30 segundos. Luego empezaron a llegar los mensajes. Comentarios. Compartidos. Corazones. Gente que conocía. Gente que no. Sara me llamó a los pocos minutos. ¿Estás bien? No. Pero ya no pienso callar. ¿Quieres que te acompañe el sábado? Sí. ¿Y qué vas a hacer con la fiesta? Todavía no lo sé. Pero algo voy a hacer. El sábado amaneció con un cielo gris, como si el mundo compartiera mi duelo. El funeral fue temprano. Sara llegó antes que nadie. Ricardo vino con su madre. Estuvo callado todo el tiempo. Algunos vecinos se presentaron. Una maestra del colegio de Tomás. Mi tío paterno. Mi madre no apareció. Jessica tampoco. Las piernas me temblaban, pero no lloré. En lugar de eso hablé. Le conté a Tomás sobre las flores, sobre las personas que vinieron a despedirse, sobre lo mucho que lo querían. Le prometí que cuidaría de su memoria, que no dejaría que su historia se convirtiera en una nota al pie de ninguna otra. Cuando todos se fueron, me quedé sola en el banco del cementerio. Sara se sentó conmigo. Después de un rato en silencio le pregunté, ¿tienes batería? Sí, por. Vamos a Puebla. ¿Qué piensas hacer? No lo sé. Pero quiero que grabes. Llegamos a la casa de mi abuela pasadas las 7. Desde media cuadra se escuchaba la música. Había globos, una lona, luces de colores, autos mal estacionados, gente entrando y saliendo. El olor a cerveza mezclado con carne asada y perfume barato inundaba la calle. Y ahí estaba ella, Jessica, vestida con un rojo escandaloso, copa en mano, riendo como si todo estuviera bien. Me acerqué. Sara grababa todo discretamente. Nadie pareció notarnos hasta que estuve parada en la entrada. Jessica me vio y su expresión cambió al instante. ¿Qué haces aquí? He venido a mi casa. ¿Qué? Esto es una fiesta privada, Melissa. No hay nada privado en celebrar encima del dolor de una madre. Nada. Algunos invitados comenzaron a observar. Lárgate. Estás loca. Este no es lugar para tus dramas. Saqué el móvil. Mostré las escrituras. Mostré las publicaciones. ¿Quieres que llame a la policía? Porque si lo hago no será para mediar. Será para desalojar. Jessica empalideció. Mi madre apareció entre la multitud y me miró como si yo fuera el problema. Estás destruyendo a tu hermana, dijo. No. Ella sola lo hizo. Grabé todo con mi propio móvil, la música, la gente riendo, los globos, el letrero. Y luego guardé el móvil, di media vuelta y me fui. Esa noche, mientras cenábamos con Sara, mi teléfono no dejaba de sonar. Comentarios, mensajes, reacciones. Personas que no podían creerlo. Entre todo eso, un mensaje anónimo captó mi atención. Melissa, creo que deberías ver esto. No eres la única a la que Jessica ha intentado quitarle lo que no le pertenece. Había un archivo adjunto. No lo abrí de inmediato. Me quedé observando la pantalla. El corazón me latía con fuerza. Como si supiera que lo que estaba por ver iba a cambiarlo todo.
Sara se acercó. ¿Lo abres? Sí. Hice clic. Era un video grabado con un celular, claramente a escondidas. Aparecía Jessica, mucho más joven, en lo que parecía ser el salón de la casa de mi abuela. La calidad no era buena, pero su voz era inconfundible. Pues no sé, mamá. Si no me quiere dar el dinero, ya veré cómo lo consigo. Total, esa vieja ni sabe lo que firma, está medio ida. Solo hay que ponerle los papeles delante y ya. Luego se reía. A lo mejor le digo que es para que me cuide el gato. 15 segundos. Solo eso. Pero suficientes para confirmar todo. Jessica no solo había manipulado emocionalmente a nuestra abuela. Había intentado engañarla legalmente mucho antes de que existiera cualquier herencia. Sara me miró con los ojos muy abiertos. ¿Quién te mandó esto? No sé. No tiene nombre. Solo el número. ¿Vas a responder? Negué con la cabeza. Todavía no. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá repasando mentalmente cada conversación, cada gesto, cada cumpleaños que la invité. Cada intento mío por acercarme. ¡Qué tonta fui! Al día siguiente llamé a mi abogado. Quiero que este video quede registrado como parte del expediente. Que conste la conducta de mi hermana. ¿Estás segura de que quieres abrir ese frente? Esto puede escalar. Que escale. Que explote. Me da igual. Ya no tengo miedo. Colgué. Luego envié el video a mi padre. Me respondió con una sola frase. Esto confirma lo que siempre sospeché. Lo siento, hija. Pasaron 2 días. No publiqué nada. No hablé con nadie. Solo llevé flores a la tumba de Tomás y me quedé en casa con Sara, que ya vivía prácticamente conmigo. Cada tarde seguían llegando mensajes, llamadas, comentarios. Jessica permanecía en silencio, pero no por mucho tiempo. El miércoles a las 6 de la tarde, alguien tocó el timbre. Sara fue a abrir. Volvió con el rostro pálido. Es ella. Jessica. Me levanté lentamente, fui al recibidor y abrí la puerta. Estaba sola. Sin maquillaje, la ropa arrugada, los ojos rojos. El cabello revuelto. Parecía otra. ¿Qué quieres? Hablar. Crucé los brazos. Ya no hay nada que hablar. Por favor, solo 5 minutos. Dudé. Sara me miró, lista para intervenir si hacía falta. Asentí. Entró. Nos sentamos en la cocina. No me miraba a los ojos. Jugaba con el borde de la taza. Sé que he hecho muchas cosas mal, murmuró. ¿Eso vienes a decirme que lo sabes? No solo eso. Vengo a pedir perdón. Solté una carcajada amarga. ¿Perdón por qué exactamente? Por robar, por mentir, por usar la enfermedad de mi hijo como excusa para avanzar, por manipular a una mujer anciana. Por todo, susurró. Pero ya no es suficiente, respondí. Ella bajó la mirada. Respiró hondo. No tengo a nadie, Melissa. Mamá y papá no tienen cómo ayudarme. Perdí el trabajo. Me sacaron del piso. Me bloquearon en redes. No tengo dónde ir. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Eres mi hermana. No. Solo naciste de la misma madre. Eso no te convierte en hermana. Jessica se levantó sin decir más. Pero antes de irse sacó algo del bolso. Lo dejó sobre la mesa. Era una foto. Una muy vieja. Nosotras dos de niñas. Estábamos en un parque sonriendo, tomadas de la mano. Una foto antigua, casi borrosa, en blanco y negro. Jessica la dejó sobre la mesa antes de irse. No vine por lástima, dijo. Vine porque, aunque ya no me creas, quiero que sepas que cuando Tomás se fue me dolió. No como a ti, claro. Pero me dolió. Y no supe cómo afrontarlo. Me escondí en una fiesta porque no sabía llorar. Tomó su bolso, giró sin esperar respuesta y desapareció por la puerta como una sombra que se deshace al amanecer.
Me quedé ahí sola en silencio. Esa noche volví a ver el video que había recibido días atrás. Lo observé detenidamente, con los oídos atentos. Y entonces, una duda que ya había cruzado mi mente con anterioridad regresó con fuerza. ¿Quién lo grabó? La voz que se oía al fondo no pertenecía ni a mi madre ni a mi padre. Sonaba más joven, femenina, ligeramente familiar. Busqué el número en mi teléfono. Escribí un mensaje simple: ¿Quién eres? La respuesta tardó algunos minutos. No me preguntes eso. Solo te diré que no estás sola. Y hay algo más que debes saber sobre la herencia. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Mis dedos apenas podían sostener el móvil. ¿Qué cosa?, pregunté. Tu abuela no solo te dejó la casa. También dejó una carta. Y alguien se la quedó. Esa frase me dejó sin aliento. El pensamiento de que existía una carta escrita por mi abuela, oculta, guardada intencionadamente por alguien durante todo este tiempo, se convirtió en una obsesión que me retumbaba como un martillo dentro del cráneo. Escribí nuevamente sin poder esperar. ¿Dónde está esa carta? No puedo decírtelo por aquí. Pero puedo mostrártela. Mañana. Frente al Café Zurita. A las 12. Sabía exactamente a qué lugar se refería. El Café Zurita era el rincón favorito de mi abuela. Me llevaba allí de niña a tomar chocolate caliente y pan dulce. Recordar ese sitio me llenó de ternura y de furia. ¿Cómo podían utilizar su memoria para justificar mentiras? Al amanecer, me vestí sin decir palabra. Sara me observaba desde la cocina mientras preparaba el desayuno. ¿A dónde vas?, preguntó con un tono firme pero suave. A cerrar un ciclo. Sola. ¿Llevas el móvil? Asentí. Llámame si algo no te da buena espina, dijo, con esa preocupación genuina que solo tienen las verdaderas amigas. El café estaba igual que en mis recuerdos. Mesas de mármol, sillas de madera algo gastadas, el aroma familiar a pan recién horneado y café fuerte. Me senté en una esquina junto a la ventana, con la mirada clavada en la puerta. La vi llegar. Era Ángela, la mejor amiga de Jessica durante años. Siempre estaba en las fotos, pero nunca decía mucho. La había considerado parte del paisaje. Una seguidora más. Pero hoy su presencia era otra. Llegó con el rostro pálido, la mirada baja, y se sentó frente a mí sin rodeos. Gracias por venir, dijo en voz baja. ¿Fuiste tú la que envió el video?, pregunté sin rodeos. Asintió. Y también tengo esto. Abrió su bolso con cuidado. Sacó un sobreviejo doblado, cerrado con una cinta color beige. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era la letra de mi abuela. ¿Cómo lo conseguiste? Tu madre lo encontró semanas antes de que tu abuela muriera. Estaba dentro de un libro de recetas. Yo estaba con ella. Dijo que seguramente era una tontería. Pero cuando leyó la primera línea se puso pálida. Lo guardó en su bolso. Dijo que nadie debía verlo. Me quedé en silencio. Ángela siguió hablando. Me callé. No sabía qué hacer. Pero después de todo lo que vi, después de cómo se burlaron de tu dolor, no pude seguir siendo cómplice. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Puedo? Claro. Es tuyo. Lo abrí lentamente. Dentro había 2 hojas manuscritas. Me costó leer las primeras líneas, la tinta estaba corrida. Pero sus palabras eran como caricias afiladas. Dulce Melissa. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y porque alguien, espero, ha decidido que mereces saber toda la verdad. Te dejé la casa porque confío en ti. Pero hay algo más que necesitas saber. Tu madre intentó quitarme esta casa hace años. Me llevó a firmar unos papeles, diciéndome que era para ayudarte a ti. Pero cuando vi que el nombre que aparecía era el de Jessica, rompí todo. Discutimos. Me gritó cosas que prefiero no repetir. Tragué saliva. Seguía leyendo.
No quiero que pienses que esto es venganza. No lo es. Es justicia. Tú estuviste conmigo. Me cuidaste. Me escuchaste. No le debes nada a nadie, Melissa. Ni a tu madre. Ni a Jessica. Haz lo que sientas correcto. Y no dejes que te manipulen. Te quiero, abuela. Tuve que leerlo 3 veces. No por falta de comprensión, sino porque me costaba aceptar el tamaño de la traición. Mi madre había intentado robarle la casa a su propia madre, usando mi nombre como excusa. Volví a casa sin decir palabra. Sara abrió la puerta y me miró. «¿Todo bien?» Le extendí la carta. Ella la leyó. Se cubrió la boca. «Jesús, qué asco. Qué vergüenza». La miré con firmeza. «Voy a exponerla. Todos van a saber lo que hicieron». «¿Estás segura?» «Más que nunca». Esa misma noche escaneé la carta, escribí un texto breve y lo publiqué junto con una imagen del sobre y la primera página escrita a mano. Mi madre y mi hermana intentaron apropiarse de una casa que no les pertenecía. Esta carta lo demuestra. No lo hago por rencor. Lo hago porque estoy cansada de ser la que calla para no incomodar. Basta. La publicación explotó. Miles de personas la compartieron. Comentarios, mensajes, apoyo. Vecinos que ahora comprendían todo. Algunos incluso me pidieron perdón por haber creído en versiones falsas. Un periodista local me escribió pidiendo una entrevista. 2 días después, otro mensaje inesperado, era Ricardo. «Tenemos que hablar. Es sobre algo que me contó tu madre hace tiempo. Nunca supe si era verdad, pero ahora necesito decírtelo». Le pedí que me llamara. Su voz sonaba distinta. Tensa. «Melissa, puede que haya algo que no quieras escuchar. Pero debo decírtelo». «Dímelo». «Tu madre, cuando estábamos casados, me dijo que Jessica no era hija de tu padrastro». Me quedé sin palabras. «¿Qué estás diciendo?» «Que tal vez no solo compartan a tu madre. Puede que también tengan el mismo padre». Fue como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Me aferré al móvil. «¿Estás ahí?», preguntó. «Sí», logré decir. Sé que suena absurdo. Yo también lo creí en su momento. Pensé que tu madre lo dijo solo por herirme durante una pelea. Pero ahora con todo esto, tal vez deberías preguntarle tú. «¿Qué dijo exactamente?», pregunté con un nudo en el estómago. «Fue un día cualquiera. Discutíamos. Y de pronto me soltó. Tú ni siquiera sabes lo que pasa en esta familia. Ni siquiera sabes que Melissa y Jessica comparten más que una madre». Me reí. Pensé que deliraba. Pero entonces se acercó y me dijo al oído: «El verdadero padre de Jessica es el mismo que el de Melissa. Pero nadie lo sabe. Ni el mismo punto». Sentí que me faltaba el aire. Mi padre. Mi padre también era el de Jessica. «¿Lo comprobaste?», me preguntó. Asentí con la cabeza. Sí. Pero ya me había ido. Me echaron. Tu madre no me permitió formar parte de tu infancia. Solo volví cuando tú me abriste la puerta como adulta. Lo miré directo a los ojos. «¿Harías una prueba de ADN?» «Cuando quieras», respondió sin dudar. Esa noche no cerré los ojos. Pasé horas frente al espejo, revisando fotos viejas, comparando rasgos, buscando coincidencias en los gestos, en la mirada, en las sonrisas. Jessica y yo, ¿realmente éramos tan distintas como siempre creí? Sara me abrazó sin decir nada. «Sea o no tu hermana, Melissa, eso no borra todo lo que te hizo». Asentí. «Lo sé, pero si lo es, entonces todo esto duele aún más». A la mañana siguiente fui al hospital. Solicité una cita para una prueba de ADN comparativa entre mi padre, Jessica y yo. Para completarla, necesitaba una muestra biológica de ella. Y entonces recordé la taza. Aquella que había dejado en mi casa la última vez que vino. Aún estaba en el lavavajillas, sin lavar.
Me puse guantes, la metí en una bolsa plástica sin tocarla. Nunca pensé que terminaría haciendo CSI con mi hermana, dije forzando una sonrisa. Sara solo me miró con expresión de incredulidad. Entregamos las muestras. Nos informaron que los resultados estarían listos en una semana. 7 días. 7 noches eternas. Durante ese tiempo, Jessica desapareció del mapa. Sin redes sociales, sin llamadas, sin apariciones. Alguien me dijo que se había refugiado en la casa de una amiga en Salamanca. Que lloraba sin parar. Que decía que yo le había destruido la vida. Yo no respondí. Pero en el fondo, una parte de mí, tan pequeña como dolorosa, deseaba que apareciera. Que diera la cara. Que enfrentara la verdad. Porque si realmente compartíamos al mismo padre, entonces jamás tuvo el valor de decirme la verdad. Nunca. El día que llegaron los resultados fui sola. Recibí el sobre en el hospital, con el sello oficial del laboratorio. Caminé hasta el parque donde solía jugar con Tomás. Me senté en un banco bajo los árboles. El aire estaba tibio. El cielo gris. Abrí el sobre. Leí. Compatibilidad genética, 99,97%. Hermandad completa. Confirmada. Tapé mi boca con la mano. No sabía si estaba llorando por rabia, por tristeza o simplemente por agotamiento emocional. Jessica era mi hermana. No una media hermana. Hermana completa. Y aún así, me había fallado. Regresé a casa. Sara me esperaba. Le entregué el sobre sin decir una sola palabra. Lo leyó, lo entendió y me abrazó. ¿Qué vas a hacer? Voy a verla. Necesito mirarla a los ojos y decirle que lo sé. Y que, a pesar de todo, ya no tiene ningún poder sobre mí. Fui a su casa esa misma tarde. Una amiga suya me abrió la puerta. Me reconoció. Me dejó pasar sin una sola palabra. Jessica estaba en pijama, demacrada, con el cabello desordenado, los ojos apagados. Se sorprendió al verme. ¿Qué haces aquí?, murmuró. Me senté frente a ella. Dejé el sobre la mesa. Lo sé todo. Lo abrió. Leyó. Se puso pálida. ¿Quién te lo dijo? No importa, es cierto. Silencio. Largo. Y finalmente un susurro, sí. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque siempre pensé que si lo sabías, todo se volvería más confuso. Que me odiarías aún más. Y porque mamá me lo prohibió. Me dijo que no te lo contara. Que no lo necesitabas. Que tú eras la hija legítima y yo el error. La miré, destrozada por dentro. Yo no necesitaba una hermana perfecta. Solo necesitaba una hermana que me quisiera. Jessica rompió en llanto. Pero no la abracé. Era demasiado tarde para eso. Esa noche, al llegar a casa, recibí un nuevo mensaje. Número desconocido. Melissa, no sabes toda la verdad sobre tu madre. Lo de la casa es solo el principio. Hay algo más. Mucho más. Y junto al texto, una imagen. Antigua. Mi madre, joven, de pie junto a un hombre desconocido, en la sala de estar donde crecí. Él la abrazaba por la cintura. Sonreían como pareja. No era mi padre. Tampoco era el hombre con el que se casó después. Pero la alfombra, los cojines, las cortinas, eran los mismos. Esa era mi casa. No había nombre. No había explicación. Solo una frase, esto es solo el principio. Guardé el móvil, mareada. Algo en mí se removió. Como si mi memoria estuviera a punto de revelar algo, pero no lograra alcanzarlo. A la mañana siguiente fui a ver a mi madre. No le escribí. No la llamé. Solo aparecí. Como ella lo había hecho tantas veces en mi vida, exigiendo, juzgando, sin aviso. Toqué el timbre. Escuché pasos. Me abrió con cara de sorpresa, bata de casa, taza de café en mano.
Melissa, hola. Necesito hablar contigo. No es buen momento. Nunca lo fue, ¿verdad? La empujé suavemente con el hombro y entré. No protestó. Se limitó a seguirme tensa. Nos sentamos en la cocina. El mismo lugar donde una vez me pidió que regalara mi herencia a Jessica. Pero esta vez el silencio era mío. Saqué el móvil. Le mostré la foto. Sus ojos se clavaron en ella. No dijo nada. Ni un gesto. Ni un suspiro. ¿Quién es él? Nada. ¿Quién es mamá? Finalmente murmuró Luis. Luis Ávila. ¿Y quién es Luis Ávila? Cerró los ojos. Se llevó las manos al rostro. Respiró hondo. Un hombre que conocí antes de tu padre. Cuando aún vivía en Salamanca. Nadie lo sabe. Fue una historia complicada. Íbamos a casarnos, pero desapareció. Años después volvió. Ya estabas tú. Me dijo que quería saber si era su hija. Mi garganta se cerró. ¿Qué le dijiste? Que no tenía derecho. Que tú ya tenías padre. Pero él no se fue. Insistió. Y una noche lo dejé entrar. No lo sé, Melissa. No sé si era tu padre. No lo sabré jamás. Lo dejé ir. Nunca más supe de él. ¿Y por qué me ocultaste todo esto? Porque eras lo único bueno que hice en la vida. Y tenía miedo de perderte. Siempre he tenido miedo, Melissa. Miedo de que te des cuenta de que no fui la madre que necesitabas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no me acerqué. No esta vez. ¿Dónde está ahora ese hombre? No lo sé. Hace años que no sé nada. Quizás muerto. Quizás en otro país. Me levanté. Pues si aparece, será mejor que esté preparado. Salí de esa casa sintiendo que cargaba con medio siglo de secretos encima. Una madre que nunca fue madre. Una hermana que sí lo fue, pero demasiado tarde. Y un hombre invisible que podría ser la raíz de todo lo que nunca entendí sobre mí. Esa noche, sentada en mi cama, recibí otro mensaje. El mismo número. No eres la única hija que tu madre intentó borrar. ¿Otra más? No entendía. Y entonces llegó otra imagen. Un acta de nacimiento. Borrosa pero legible. En el apartado de nombre de la madre, Rosa Delgado. Mi madre. Nombre del niño, Iván Delgado Ávila. Fecha de nacimiento, 27 de marzo de 1986. Un año y medio antes de que yo naciera. Me puse de pie de golpe. Empecé a caminar por la habitación, como si pudiera escapar de esa revelación. Sara me observaba desde el marco de la puerta sin saber qué decir. Le mostré la imagen. Ella solo murmuró, ¿pero qué es esto? No dormí. No comí. Solo pensaba. Pensaba sin parar en todas las veces que le pregunté a mi madre por su vida antes de que yo naciera, y ella siempre respondía con evasivas. Frases vagas, silencios prolongados, comentarios desconectados como fueron años difíciles o no viene al caso. Años enteros que habían sido arrancados de la historia como si jamás hubieran sucedido. ¿Dónde estaba ese niño ahora? ¿Qué había pasado con él? ¿Lo entregaron? ¿Lo obligaron a desaparecer? ¿Lo conocía acaso? ¿Había cruzado caminos con él sin saberlo? ¿Y si él también estaba buscándome? Al día siguiente, me dirigí directamente a la casa de mi madre. Esta vez no había espacio para rodeos. Toqué el timbre con tanta fuerza que la puerta vibró. Tardó más de lo habitual en abrir. Cuando lo hizo, sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. Iván, ¿quién es?, pregunté sin suavidad. Cerró los ojos. ¿Cómo lo sabes? No importa. Dime quién es. Se dio la vuelta. Caminó lentamente hasta la sala. La seguí. Se sentó. Y entonces lo soltó. Es tu hermano. Esa frase fue un disparo directo al centro del pecho.
¿Por qué nunca me lo dijiste?, susurré. Porque me lo arrebataron. Guardé silencio. Su voz temblaba. Tenía 16 años. Fue mi primer embarazo. Nadie fuera de casa lo supo. Mis padres me obligaron a esconderme. Durante meses estuve encerrada. Cuando di a luz, ni siquiera me dejaron tenerlo en brazos. Me dijeron que era una vergüenza para la familia. Firmé unos papeles sin leer. Me lo arrancaron. Nunca me permitieron registrarlo como mío. Años después, cuando logré corregir el acta, ya era tarde. No tenía acceso a él. ¿Lo buscaste?, pregunté. Lo intenté. Me dijeron que había sido adoptado en el extranjero. Me mintieron. Me lo ocultaron todo. Contraté abogados, agencias. Nada. Fue como si se hubiera desvanecido. Salí de esa casa sin decir una palabra. Sentía que el mundo se me derrumbaba bajo los pies y que ya no sabía cuál parte recoger primero. Esa noche, me senté frente al computador. Escribí: Iván Delgado Ávila, nacido en España 1986, Luis Ávila, adopción irregular. Busqué por foros, por bases de datos, por registros públicos. No encontré nada. Solo vacío. Sara me miraba desde la cocina. ¿Y si él también te está buscando? No lo había pensado. ¿Y si él sabía? ¿Y si había intentado encontrarnos antes? ¿Y si simplemente se cansó? Abrí mi Facebook. Escribí Iván Ávila. Había varios perfiles. Uno me llamó la atención. Un hombre de poco más de 30 años, moreno, con barba. Publicaba fotos en Valencia. Entre ellas, una me congeló: la fachada de la casa de mi abuela en Puebla. El pie de foto decía: este lugar me persigue en sueños. No sé por qué, pero cuando imagino una familia la imagino aquí. Me ericé. Esa casa no podía ser una coincidencia. Le escribí: hola Iván. Creo que tú y yo tenemos muchas cosas que hablar. ¿Podrías llamarme? El mensaje quedó en visto. Pasaron minutos, horas. A las 2 de la madrugada llegó su respuesta. Eres mi hermana. Nunca había temblado así desde la noche en que me dijeron que Tomás no despertaría. Mis dedos flotaron sobre el teclado. Y escribí: sí. Y quiero conocerte. La respuesta no tardó. Dime dónde y cuándo. 2 días después, nos encontramos en la estación de Atocha. Lo reconocí de inmediato. No por su rostro, sino por la forma ansiosa en que buscaba con la mirada, como si llevara años intentando encajar en un mundo que no le pertenecía. Cuando lo tuve frente a mí, mis piernas flaquearon. Iván. Melissa. Nos abrazamos sin más palabras. Lloramos. Ahí mismo, frente a extraños. Yo no había llorado desde el funeral de Tomás. Y sin embargo, ese llanto fue distinto. Fue liberador. Fue como si por fin, después de años, algo dentro de mí encontrara un lugar para asentarse. Pasamos la tarde en una cafetería del centro. Me contó que había sido criado en Bélgica por una familia que lo amó, pero que siempre supo que era adoptado. Empezó a buscar sus orígenes hace años. Y lo único que encontró fue una dirección: la casa de mi abuela. Soñaba con ella. Soñaba con geranios. Con una puerta de mosquitera. Le conté sobre Tomás. Sobre Jessica. Sobre mamá. Y nos hicimos una promesa. No desaparecer. No esta vez. Esa misma tarde, lo llevé al cementerio. Frente a la lápida, dejó una margarita blanca. No pude ser su tío, dijo, pero puedo honrarlo desde hoy. A él y a ti. Días después, enfrenté a mi madre por última vez. Le dije que lo había encontrado. Que estaba vivo. Que lo abracé. Ella no dijo nada. Me abrazó. Lloró en silencio. Por primera vez no justificó nada. Y por primera vez la abracé sin odio. Porque aunque nunca fue la madre que necesitaba,
Me dio las piezas suficientes para reconstruirme. Jessica no volvió a llamar. Supe de ella por una publicación. Se había mudado a Barcelona. Empezó terapia. Subió una foto con una camiseta que decía: "No todos los errores son para siempre". No la bloqueé. Pero tampoco le escribí. Porque al final entendí que no quería una hermana. Quería paz. Ricardo me ofreció ayuda económica. Le dije que no. Pero accedí a una cosa. ¿Puedo colocar una placa con el nombre de Tomás en el jardín de la casa de tu abuela? Acepté. Porque Tomás amaba ese jardín. Porque merecía ser recordado allí. Hoy en la entrada, hay una placa de cerámica que dice: "Aquí jugó, rió y soñó Tomás Delgado. Su risa vive en cada flor". Hace exactamente un año que murió. Escribo esto desde el banco donde lo despedí. Sara está a mi lado en silencio. Iván también. Hemos plantado margaritas blancas, sus favoritas. Porque las recogía cada domingo y me las traía diciendo: "Para ti, mamá, porque hueles bonito como ellas". A veces, cuando cierro los ojos, aún lo escucho reír. Corriendo por la casa. Escondiéndose bajo la mesa del comedor. Y de alguna manera aún está aquí. Porque aunque me arrebataron muchas cosas, nadie pudo quitarme mi derecho a saber, a resistir, y a cerrar esta historia a mi manera. Antes de irnos, Iván me entregó una pequeña caja. "Mándalo a hacer", me dijo. Dentro había un colgante con 2 letras grabadas. T y M. Para que nunca olvides que sigues siendo mamá. Aunque no todos lo vean, tú lo eres. Lo abracé con fuerza. No como a un hermano perdido, sino como a alguien que vino a cerrar el círculo. Esta historia no tiene un final feliz. Tiene algo mejor. Un final verdadero. Porque aprendí que no siempre ganan los buenos. Pero sí sobreviven los que resisten. Y yo resistí. Yo sobreviví. Y ahora me pertenezco. Si esta historia te tocó el corazón tanto como a mí vivirla, te invito a dejar un comentario, compartir este video y suscribirte al canal. No para hacer números, sino para que más personas recuerden que la verdad, por más dolorosa que sea, siempre vale la pena. Y si tú también estás buscando tus propias piezas perdidas, no te rindas. A veces, resistir ya es vencer.